área que había adquirido la DOM. Así es, así es. Y esto también es importante. Bueno, estamos hablando del tráfico en la zona de la colonia San Benito, porque es esta empresa justamente que está haciendo intervenciones. Y también en otros lugares del país. La gente ve obras de reparación o ve algunos rótulos que dicen Constructora El Salvador y la gente se pregunta qué es, ¿verdad? Básicamente es una sociedad anónima, una empresa, ¿verdad?, creada, que ha sido creada en parte con fondos públicos. Y es accionista la DOM, según la ley que aprobaron. Exacto, la DOM es accionista. Mayoritaria, ¿verdad? Mayoritaria. No sabemos porque no ha sido público, no se ha querido decir, no se ha querido discutir eso en la comisión, quiénes son los otros accionistas. Y aquí dijeron que habían empresas constructoras que formaban parte de los accionistas también. Alguien que nos esté escuchando, diputada, al hablar, por ejemplo, de este convenio con Google, del trabajo que se desarrolla en obras por parte de la DOM, es bueno para el país. Ahora, ayúdenos a entender por qué es necesario también que a la par de estas decisiones que pueden traer beneficios haya transparencia, porque no todo en un 100% es un beneficio, también hay una forma de cómo asumir una responsabilidad como país. Sí, esto es importante. Yo me pregunto por qué, si siempre hemos tenido como regla en nuestra legislación que funcionarios públicos, funcionarios de elección popular o otro tipo de funcionarios nombrados no pueden, no deben ser contratistas del Estado. Esta Asamblea Legislativa cambió esa regla para el caso de la DOM. En la ley de la DOM y en la ley de compras públicas municipales simplificada, que son el tipo de contratos que hace la DOM, se cambió esa regla y se permite que cuando la DOM es accionista de una empresa, no cabe la prohibición de que funcionarios públicos no pueden ser parte o accionistas de esa empresa. ¿Pueden ellos ser parte de la ley lo permite, con las reformas que ha hecho. Pero solo para la DOM, la ley, sí. o para otro tipo de funcionarios para la DOM. Es decir, cualquier funcionario público de elección popular, una lista larga de funcionarios públicos que tenían en un momento prohibido ser accionistas o contratistas del Estado, de la DOM específicamente, cuando sean accionistas de una empresa donde también la DOM es accionista, entonces no existe esa prohibición. Que puedan contratar servicios. Que puedan contratar servicios. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es importante la transparencia? Ya dijimos que el Estado, con todos los recursos que tiene, que se los damos como ciudadanos, ¿verdad? Cada vez que tributamos, cada vez que compramos algo para comer, una medicina, cada vez que compramos diferentes productos, estamos tributando. La gente que también le descuentan en planilla está tributando. Las personas que declaran renta también como empresarios, como microempresarios, estamos tributando. ¿Y cómo cuesta, verdad, ganarse el ingreso de cada semana, de cada mes, a algunos de cada día? Entonces el Estado con todos esos recursos tiene la responsabilidad de hacer obra pública, de invertir en infraestructura, de dar los servicios públicos. Pero esto se puede hacer de una forma eficiente, se puede hacer de una forma responsable o no. Y la cuestión es quiénes resultan beneficiados con esos recursos, a quiénes se les dan esos contratos, bajo qué criterios. Y aunque el servicio se preste, el servicio se puede prestar de forma óptima o se puede prestar de forma deficiente, aunque siempre se preste, porque la persona a la que se le dio el contrato quizás no era la opción con más experiencia, con más capacidad de hacerlo, sino que otra que a quien se le estaba pagando un favor político o que es familiar o una persona vinculada con algún funcionario público con influencia en esa decisión. Entonces, cuando suceden estas cosas, vemos casos de corrupción, vemos situaciones de corrupción que le pasan factura a la población porque no tienen los servicios mejor calificados para ser brindados a la población. O cuando se construye una obra pública, se modifica un escenario deportivo, se construye una calle, una obra pública de gran envergadura, pero si quienes son contratistas no están ahí porque son la mejor opción que se va a poder comprar con el dinero de la gente,
sino por otras razones. Entonces, normalmente existen situaciones de malas prácticas, malas obras, de obras públicas que fallan, que se arruinan rápidamente. Y hemos visto muchos casos de eso en el pasado, de corrupción, de gobiernos que estuvieron anteriormente y funcionarios públicos de otros partidos que incurrieron en esas prácticas, y actualmente también está ese espacio. Mientras no sea transparente, mientras las decisiones no estén públicas, ¿verdad? Mientras quienes se contratan y por qué razones se contratan no sea público, y que también, como lo que se aprobó recientemente de la contratación por dedazo, ¿verdad? Cuando hayan obras públicas donde estén algunos contratistas con los que ya hayamos trabajado, le vamos a poder asignar a ellos mismos obras para ser construidas. Porque han dejado un buen récord. Pero no, pero la ley dice nada más que han tenido que ha sido una experiencia positiva, o que han mostrado responsabilidad y no sé qué, pero es una cosa bien subjetiva, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se va a decidir eso? Vamos a ir a una pausa, diputada. Está también la diputada, ya se inscribió, diputada, para las elecciones de 2024. De hecho, el día de mañana cerramos nuestras inscripciones. Con la inscripción del departamento de San Salvador. Entonces ahí estaríamos haciendo la inscripción. Aquí estaba revisando que el Tribunal Supremo Electoral dice que mañana miércoles y el jueves la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral va a trabajar en horarios ampliados para recibir solicitudes de inscripción de candidatos para presidente y para la Asamblea Legislativa. Así es. Así es que tómelo en cuenta. Hoy creo que habrá cierre también en arterias cercanas ahí al Tribunal Supremo Electoral sobre la 87 y la 89 Avenida Norte, su participación. ¿Cómo ha visto el proceso electoral? Determina no inscribir candidatos a la presidencia. ¿Por qué, diputada? Hemos decidido y consideramos que es la prioridad estratégica para esta elección, para poder construir una alternativa diferente a lo que está gobernando en este momento, que la decisión estratégica para este ciclo electoral es la Asamblea Legislativa. Y hemos decidido como partido enfocar nuestros esfuerzos ahí, porque queremos que existan más profesionales, más personas dedicadas al servicio a su comunidad o a causas justas de la población salvadoreña, que puedan multiplicar el trabajo que ya se ha hecho de la fracción legislativa de Vamos en la Asamblea Legislativa. Un trabajo coherente, valiente, independiente, propositivo. Y ha habido muchas propuestas. Ha habido muchas propuestas y me gustaría comentar algunas de ellas en unos minutos, pero decirle también que queremos multiplicar ese trabajo a las personas que se han estado inscribiendo como candidatos y candidatas. Son personas comprometidas con continuar y con ampliar el trabajo que se ha hecho desde la Asamblea Legislativa, pero también con ser partícipes de una construcción de una alternativa democrática diferente a la que nos está gobernando, y que tenga como centro también el bienestar de las familias salvadoreñas, el bienestar de la economía, poder construir una protección para, en esta situación compleja que estamos viviendo, protección para las familias de todos los salvadoreños. Y en ese sentido vamos a participar en elecciones legislativas y municipales. Legislativas en 5 departamentos. En Santa Ana, liderando la planilla, Paul Monroy. También en La Libertad, liderando la planilla, está Wendy Alfaro. También en San Vicente, lidera la planilla el profesor Lorenzo Alfaro. Y también tenemos en La Paz, ¿verdad?, donde lidera la planilla Juan José Cerón. También está otros candidatos que han sido líderes muy importantes en sus sectores, en la comunidad. Y por supuesto en San Salvador, donde su servidora está optando para un segundo periodo legislativo para poder consolidar el modelo de gestión que hemos implementado. Y en este modelo de gestión también hablan de las necesidades más sentidas de la población. Una de las propuestas más importantes y que sigue siendo vigente actualmente es quitar el IVA a la canasta básica. Esa ha sido una de las propuestas más audaces que han sido presentadas en la Asamblea Legislativa. Septiembre de 2021 presentamos esto, cuando ya teníamos un ciclo de unos 3 o 4 meses de la tendencia a la inflación ya se veía.
Entonces consideramos que es una medida que puede hacer un efecto inmediato, un efecto más rápido también en el costo de los alimentos. Y esto de manera focalizada, ¿cómo se puede, digamos, lograr beneficiar a aquellos sectores que realmente necesitan esta prestación de eliminar el IVA a la canasta básica? Bueno, por una parte, esta propuesta focaliza desde el punto de vista de quitar el tributo, pero generando un incentivo a la producción nacional, porque muchos de los productos que nosotros diseñamos en esa propuesta, que se les quite el IVA, es el IVA grabado con el 0%, de manera que también los productos que están en la cadena también puedan tener una trazabilidad de esa exención de impuestos, de ese gravamen reducido, ¿verdad? Productos de la canasta básica y productos de producción nacional. Pero también hemos presentado propuestas bien focalizadas. Por ejemplo, en este momento de gran crisis económica donde los alimentos han aumentado el doble en su precio en respecto a hace 1 año, 2 años, sabemos que la población más vulnerable es a la que hay que proteger con el brazo del Estado. Y la población económicamente más vulnerable es aquella que no puede trabajar, no porque sean haraganes, ¿verdad? No pueden trabajar porque realizan un trabajo de cuidado, velando por el bienestar de personas totalmente dependientes, niños muy pequeños, personas de la tercera edad que no se pueden valer por sí mismas, personas con discapacidad en un grado bien alto, porque creemos que un proyecto autoritario que abusa de su poder necesita una asamblea legislativa servil para poderse concretar, para poderse consolidar, y no lo tenemos que permitir. Hay que tener un equilibrio de poderes en la Asamblea Legislativa que escuche más a la gente y que le ponga límites también cuando el poder quiere abusar de él. ¿Y qué será el concepto esto de servilismo o de gobernabilidad, diputada? ¿Por qué? Es interesante cómo se puede plantear esas dos cosas. La gobernabilidad, Neri, por definición, tiene que ser democrática. La gobernabilidad no significa, y yo creo que un poco es lo que nos están queriendo decir, cuando dicen, démosle gobernabilidad al Ejecutivo, dennos un cheque en blanco, nos están diciendo realmente. Yo creo que todos sabemos, después de la historia reciente y la historia más antigua de nuestro país, que dar un cheque en blanco al poder, al único que le perjudica es al pueblo. Pero hay como una medición también, a partir de que se le da un cheque, hay una medición de los resultados. Y esto, según las encuestas, la población ha visto que algunas de estas medidas aprobadas desde la Asamblea Legislativa han significado beneficios para la población. Por ejemplo, el tema de seguridad, Claudia. Creo que es el único tema donde la población ha percibido un cambio, pero también la población ha percibido y entiende que este cambio no sabemos, o esta mayor tranquilidad o esta contención del crimen, no se sabe exactamente cómo se está logrando, con qué costo o qué es lo que se está dando para lograr esta situación. Visiblemente también, dicen la operatividad de la policía y el sistema judicial con la serie de reformas que desde la Asamblea Legislativa se han aprobado también. Claro, pero también podemos entender como ese sistema de justicia que ha sido trastocado, que ha sido puesto con los dados aún más cargados de lo que estaba hacia el partido que está en el poder o en el gobierno. En la elección de funcionarios. Entonces, claro, porque realmente no podemos decir que tenemos en su totalidad jueces independientes, como es la aspiración. Y un sistema judicial donde de 70,000 personas, 7,000 personas han tenido que ser dejadas en libertad porque su detención fue arbitraria, porque no ha habido pruebas en su contra reales. Tenemos un margen de error, entre comillas, margen de error del 10%, lo cual es demasiado alto. Y con muchísima seguridad, por los diferentes testimonios que se han escuchado de quienes han salido y de también personas que han sido sus familiares víctimas de estas detenciones, el margen de error es mucho más alto. Entonces no podemos hablar de que el sistema de justicia funciona cuando todas las personas que me escuchan saben que por cualquier razón injustificada les pueden llevar detenidos arbitrariamente. No es así como vamos a construir seguridad ciudadana.
¿Qué le hace pensar al partido Vamos de tener un alcance mejor en una correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, partiendo que las encuestas no favorecen tanto a los partidos nuevos como Vamos y tampoco a los partidos que tradicionalmente han sido gobierno como Arena y el Frente, ¿verdad? Podemos ver en las encuestas que hay un margen bien amplio de alrededor del 30% de la población, de los encuestados, que es bastante significativo y que nunca antes se había visto en las encuestas un sector que estuviera en silencio. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, me parece también que eso es bien elocuente en decirnos realmente no hay una aprobación, digamos, arrasadora. Y puede ser un capital para partidos como Vamos. Justamente creo que la población está buscando opciones, está buscando poder apostarle a algo que se convierta en una alternativa. El gran éxito del proyecto oficialista está basado en el descontento con los partidos que gobernaron anteriormente, sí. Pero también una parte bien grande de la población, y es una proporción creciente de la población, se está dando cuenta que las mismas prácticas se están realizando. Tal vez cambiaron los colores, a veces ni siquiera cambian las personas, ni siquiera cambian los actores, las prácticas mucho menos. Entonces también el abuso de poder, el abuso del dinero público, el uso del Estado y de hacer leyes para beneficiar a algunos sectores, eso lo estamos viendo todavía y la gente no ha votado por eso, la gente no quiere continuar en eso, no quiere seguir atada al pasado. Aunque nos vendan que esto es algo nuevo, pero parece que estamos regresando al pasado, estamos reviviendo cosas que ya vivimos y que no queríamos volver a vivir. Entonces, justamente esa es la apuesta del partido Vamos, también que poder construir una alternativa con otras prioridades, con otro tipo de temas, donde ya la gente no tenga que estar preocupada de que el que llegue al poder va a llegar a robar y a enriquecerse y a hacer más pobre al pueblo. Y el pueblo puede ver cómo realmente muchas decisiones que se han tomado en lo económico. Y esto es importante porque es el punto, digamos, donde no miente la realidad. La economía de las familias está mejor o hay más dificultad. Entonces, y si hay más dificultad en la economía, pero al mismo tiempo vemos que hay un gasto desmesurado en otras áreas, se quiere vender el país como que es de primer mundo, con eventos internacionales como el concurso de belleza que vamos a tener en unas semanas, por ejemplo. Pero al mismo tiempo las escuelas no tienen agua, las escuelas no pueden dar suficiente alimento a los niños. Entonces es un tema de prioridades. Yo creo que la población, y especialmente ese 30% que está callado, que está viendo, que solo ve pasar los hechos, las noticias, pero está reflexionando qué hay que hacer para equilibrar la situación y que no nos vuelvan a decepcionar, yo creo que puede ver que hay alternativas de seguir construyendo y seguir haciendo que nuestro país se abra a los temas que realmente son prioridad para la gente. Muchas gracias.